Mi nombre es Mauricio Paredes. Soy de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Mi carrera es Tecnología Superior en Mecánica Automotriz. La materia a tratar es cinemática, a cargo del ingeniero Diego Proaño. El tema a tratar es equilibrio de un cuerpo rígido. Equilibrio de un cuerpo rígido. El cuerpo rígido es todo cuerpo ideal cuya partícula que lo forma tiene la posición relativamente fijas entre sí cuando se someten a unas fuerzas externas, es decir, no se deforma. El movimiento general de un cuerpo rígido es una combinación de movimientos de traslación y de rotación. El momento de una fuerza, un claro ejemplo sería una llave de tubo. Como un cuerpo rígido es un punto de los extremos del tubo, lo cual puede tener una rotación y se produce algunas fuerzas que se aplican en la llave. Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. La propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se mide en una magnitud física que llamamos torque o momento de fuerza. Torque: se define torque o momento de fuerza que actúa sobre algún punto del cuerpo rígido. Es una posición respecto de cualquier origen, por el que puede pasar un eje sobre el cual se produce la rotación del cuerpo rígido al producto vectorial entre la posición y la fuerza aplicada dada por la siguiente expresión. Condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. Como se ha señalado, un cuerpo está en equilibrio si se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante, pero el movimiento de un cuerpo rígido en general es de traslación y de rotación. En este caso, si la resultante tanto de las fuerzas como del torque que actúa sobre el cuerpo rígido son cero, el cuerpo está en reposo, por tanto estará en equilibrio estático. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio estático se debe cumplir dos requisitos de forma simultánea, llamados condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio o de equilibrio de traslación es cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a cero, la partícula está en equilibrio. Una partícula sobre la cual actúan dos fuerzas estará en equilibrio si las dos fuerzas tienen la misma magnitud y la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Como esta ecuación vectoriales son equivalentes a 6 ecuaciones escalares, resulta un sistema final de ecuación con 6 incógnitas, por lo que limitaremos el análisis a la situación donde todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido están en el plano X y Y, donde también obtenemos ER. Con esta restricción se tiene que tratar solo con 3 ecuaciones escalares, dos de las primeras condiciones de equilibrio y una de la segunda. Entonces el sistema de ecuación vectorial se reduce a las siguientes ecuaciones escalares. Centro de gravedad. Debido a que un cuerpo es una distribución continua de masa, en cada una de las partes actúa la fuerza de la gravedad. El centro de gravedad es la posición donde se puede considerar actuando la fuerza de gravedad neta. Es el punto ubicado en la posición promedio donde se concentra el peso total del cuerpo para un objeto simétrico homogéneo. El centro de gravedad se encuentra en el centro geométrico, pero no para un objeto irregular. El centro de la masa. Es la posición geométrica de un cuerpo rígido donde se puede considerar concentrada toda su masa. Cuando se estudia el movimiento de un cuerpo rígido, se puede considerar la fuerza neta aplicada en el centro de la masa y analizar el movimiento del centro de la masa como si fuera una partícula. Para casi todos los cuerpos cerca de la superficie terrestre, el centro de la masa equivale al centro de la gravedad, ya que aquí la gravedad es prácticamente constante. Esto es, si la gravedad es constante en toda la masa, el centro de gravedad coincide con el centro de la masa. Existen métodos de cálculo integral para cualquiera de estas dos posiciones. A continuación realizaremos un ejercicio que nos dice determinar la magnitud de la fuerza presente en el pasador situado en A y en el cable BC, necesarias para soportar la carga de 500 libras. Ignora el peso del pescante AB. Para realizar el siguiente ejercicio debemos primero sacar los vectores. Se saca el vector de B a A, el segundo vector de B a C y el último vector que pesa 500 libras. Lo siguiente que debemos hacer es sacar los ángulos respecto a esta horizontal. El primer grado de 35 se saca desde este vector y el segundo ángulo de 22 se saca desde el vector BC.
Ya obtenido el diagrama de vectores, ahora sacamos cada vector junto a sus componentes. Sacamos el vector BC junto a sus componentes. En el componente horizontal va a ser BC por el coseno de 22 grados. Y en el componente vertical va a ser BC por el seno de 22. Lo mismo realizamos con el vector BA, que es BA por el coseno de 35 grados. Y en el componente vertical, BA por el seno de 35 grados. Ya tengo los dos componentes de los vectores inclinados. Una vez que ya tengo descompuestos los dos vectores, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que me dan igual a 0, y las sumatorias de fuerzas en Y, que es igual a 0. En la sumatoria de fuerzas de X va menos BC, porque apunta hacia la izquierda, por el coseno de 22, menos BA, obtenido de aquí, por el coseno de 35. Todo esto igual a 0. Y aquí en la sumatoria de fuerzas en Y, involucramos a los vectores que apuntan hacia arriba y hacia abajo. Sería BC menos BC por el seno de 22 y menos BA por el seno de 35. Aquí también involucramos las 500 libras. Menos 500 igual a 0. Obteniendo un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, donde las incógnitas son BC y BA. Este sistema de ecuación puede escribirse de la siguiente manera: menos coseno de 22 menos seno de 22 menos coseno de 35 menos seno de 35. Toda la matriz se multiplica por un vector de incógnita que es BC y BA. Y todo esto es igual a un vector de términos independientes que es 0 y 500. 500 ya que estos 500 pasan a este lado de acá y cambia de signo. Ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones escrito en forma matricial. Esto nos da un igual a un vector incógnita de BC y BA igual a la matriz menos coseno de 22 menos seno de 22 menos coseno de 35 y menos seno de 35 invertida. Y esto multiplicado por un vector de términos independientes, 0 y 500. Entonces, resolviendo el problema, nos ayudamos de una calculadora y ingresamos la matriz y multiplicamos por el vector de términos independientes. Y obtenemos que BC es igual a 1820,73 libras. Y BA es igual a menos 2060,86 libras. Este signo menos nos indica que está en compresión
y el signo más nos indica que está en atracción. Entonces decimos que BC, que las libras de fuerza que tiene BC son de 1820,73 y las de BA son de menos 2060,86. Gracias.